más ni menos que leer una aventura. Lo queríamos llamar de muchas maneras este programa, lo queríamos llamar, pero no les voy a decir de cuáles porque fui censurado acremente cuando propuse los nombres. Pero sí el espíritu. El espíritu era... Leer no puede ser una obligación, un castigo. Niño, vete castigado a la biblioteca. No, hombre, no, eso es prehistoria, es pasado. Leer es un acto de liberación, es democracia pura, es pensamiento crítico. Y estamos porque los libros funcionen como eso, como disparadores del goce. Estamos en un experimento coproducido entre el Fondo de Cultura, Canal 21, al que se sumará, ahora le contará Erra quién, para retransmitir después en vivo todos los martes hasta que no nos corran o nos corramos. Y si no sale bien, pues ni modo, porque lo que no queremos es hacer un programa tradicional de fomento de libros. No queremos que sea aburrido, serio, profundo, tedioso y que no convenza a nadie de que leer es una aventura. Y vamos a estar martes, 8 de la noche, en vivo, desde la librería Rosario Castellanos, no el Corazón, porque el Corazón debe ser en Liverpool o un lugar así, no, en Los Riñones de la Condesa, en la esquina de Benjamín Gil y Tamaulipas. En medio de una librería, y por lo tanto esto es una librería y ustedes son público de librería y no se les pide nada más que sigan siendo toda la vida público de librería. ¿Dónde vamos a estar? Público de librería y público de la televisión pública, como debería de ser. Estamos aquí desde Capital 21 todos los martes a las 8 de la noche, pero también los domingos a las 6 de la tarde desde la señal de Canal 14 para todo el país. También estamos desde las redes de Capital 21 y del Fondo de Cultura Económica. Por lo tanto, los chats que ustedes quieran mandar, adelante, pueden empezar desde este instante, los vamos a registrar aquí en pantalla y poder hacer de este programa un programa de comunicación directa y de contacto. Rosy, Y por cierto, leer es una hora inesperada, que es así como se llama este programa, y nos da mucho gusto a Erra Alcázar y a mí, Rocío Martínez, acompañar a Paco Taibo para hablar de libros, que es lo que más nos gusta, y lo que más nos gusta pues es escuchar a los lectoras y lectores pues lo que quieran conversar, porque esta es una gran comunidad de lectores. Y preparamos una cápsula, se preparó en este programa una cápsula para hablar justamente de la destrucción de los libros. Vamos a llamar, en lugar de cápsulas, vamos a llamar reportajes, ¿no? Que mejor. suena más bonito que cápsula. Y entonces vamos a ver en 3 momentos reflexiones sobre el problema de la destrucción de los libros. Adelante. Libros que arden. Libros que se destruyen. A lo largo de la historia de la humanidad, la destrucción de libros es un continuo. La barbarie contra la civilización. Pero hay un momento muy significativo, que es el que se produce el 10 de mayo de 1933, cuando 6 meses después de haber tomado el poder, los nazis decretan una quema masiva de libros en 26 ciudades de Alemania. La lluvia impide que se quemen en las 26. 3 o 4 de ellas no podrán hacer, pero en el resto de los lugares llegan hordas del Partido Nacional Socialista Alemán a arrojar libros a la pila y meterles antorcha, y bandas de música, y grupos aullando Heil Hitler. En Berlín, en Múnich, en Frankfurt, arden los libros. Y empieza la represión, las cárceles comienzan a llenarse de presos políticos, judíos, comunistas, socialistas, liberales, homosexuales, en medio de la gran máquina de muerte que es el fascismo. Las imágenes, las fotos de la quema de libros llegaron hasta nuestros días. Estudiantes sonrientes y felices que arrojan libros a la pira que va ardiendo. ¿Y quién arde ahí? Arde las palabras. Arden las palabras de Bertolt Brecht, que dijo: no os dejéis seducir, no hay retorno alguno, el día está a la puerta, hay viento nocturno, no vendrá otro mañana, no os dejéis engañar con que la vida es poco. Y arde Brecht. Y Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich: hombres y mujeres de Alemania, la era del intelectualismo judío ha llegado, y arden los libros. Y
Oh ciencia, clama Goebbels, ¿es un placer estar vivo? ¿Qué broma es esta macabra? ¿De qué ciencia habla? Arden las geometrías de Gustav Klimt, arden los brillantes textos de Sigmund Freud sobre la histeria y los sueños, arden los textos de Einstein, los cuentos de Sholem Asch, los textos del checo Max Brod, las novelas de los hermanos Mann, incluso la relativamente inocente Vicky Bond se va a la hoguera. Y desde luego se queman las novelas de Jack London, de Theodor Dreiser, de John Dos Passos, quizá el mejor novelista en ese momento del siglo XX. Encabeza la lista el libro primero que es quemado, va a ser Sin novedad en el frente, de Éric María Remarque. ¿Por qué, Pancho? ¿Por qué esa fobia contra Remarque? Porque Remarque tiene la característica de ser un militar que narra la triste historia en las trincheras y llega a la conclusión de que el texto de Sin novedad en el frente significa que los muertos no cuentan, que no se toma en consideración a aquellos soldados que están cayendo. Y es, en el fondo, una novela profundamente pacifista. Y por lo tanto antinazi en la medida. Antinazi, en realidad. La odian los nazis. Ahora, el odio a los libros es un problema global que viene de mucho tiempo atrás. Aquí están quemando las obras del siglo XX, las obras del siglo XIX, pero tenemos en la historia la quema hecha por los cristianos de la gran biblioteca de Alejandría. Una destrucción de las obras fundamentales que estaban recopiladas en papiro, en cuero, en lo que fuera. Pero fue destruida la gran biblioteca de Alejandría y con ella se destruyeron Platón, Aristóteles, los grandes dramaturgos griegos. Se destruyó todo. Y nos llegó algo que salvaron afortunadamente los árabes y nos pudieron llegar a algo. Pero desde entonces las ideologías cargadas que quieren imponerse por la violencia, como el caso del cristianismo, destruyen todo lo que no están de acuerdo. No solamente los nazis. Una buena noticia. ¿Cuál es el primer libro que se publica en Alemania cuando cae el nazismo al final de la Segunda Guerra Mundial? Sin novedad en el frente, de Éric María Remarque. La historia de la quema de libros es larga, lamentablemente, pero la idea de que pongamos este largo reportaje que va a estar en 3 partes, porque nos faltan todavía 2, entonces no se queden picados, todavía le falta un poquito más. Pero bueno, ya que hablamos del grandísimo autor alemán Bertolt Brecht, ese autor de la ópera de los 3 centavos, pues vamos a aprovechar y ¿qué traen por acá? Híjole, no veníamos preparados, pero siempre hay lugar para la poesía. Sí, tenemos un Brecht en el bolsillo, o sea que no veníamos preparados. Siempre hay Brecht en el bolsillo, o sea, sí hay un momento. Y ahorita les cuentas un poquito del autor, pero... La rueda es su... Queremos leerles Cambio de rueda. Tú, porque estoy más ciego que de costumbre. Sí, es cierto. Acuérdense que... Estoy sentado al borde de la carretera. El chofer cambia la rueda. No me gusta el lugar de donde vengo, no me gusta el lugar a donde voy. ¿Por qué miro el cambio de rueda con impaciencia? Es uno de los más grandes poemas que han pasado por mi vida, compañeros. Piénselo 2 veces. El llamado tiempo muerto es algo que nosotros matamos. No tengo prisa por llegar a un lugar, no tengo prisa por salir donde salgo. Entonces, ¿por qué la impaciencia para que cambien la rueda? Es un poema que ha guiado una parte de mi vida diciendo, los tiempos muertos los tienes que ganar, no son muertos, son tiempos vivos. Y Brecht no solo es uno de los grandes combatientes del universo del antifascismo, sino uno de los grandes poetas del siglo XX. Brecht, amigo, el pueblo está contigo. Y vámonos. Nos vamos de nuevo
a ver qué tienen que contarnos Paco Taibo, que aunque está aquí, está en otro lado. Es que soy bivalente. Sí, tiene el don de la ubicuidad. Exactamente. Estás en un lado, pero estás en otro y además estás en un tercero. Con Francisco González, sociólogo y profesor de la UAM, vamos a ver qué tienen. Este libro, cuyo se llama Libros en llamas, historia interminable de la destrucción de bibliotecas, de Lucien Polastro. Hay 39 libros perdidos, es una edición del Fondo de Cultura. En nuestra red de librerías hay 39 libros perdidos. Búsquenlo y cómprenlo, para que vean y se den un colorín el índice, los papiros, la destrucción de papiros, el Islam, el occidente cristiano y la Inquisición en las quemas de libros, las heridas de la paz en el nazismo y el holocausto. Búsquenlo. Es un libro de documentación. Todo lo que prohíban hay que buscarlo y hay que leerlo. Todo lo que quemaron hay que sacarlo de las llamas y volverlo a poner en circulación. Las ideas solo se combaten con ideas. Te voy a regalar mi único ejemplar de los 39 que hay. Gracias, lo voy a leer. Bueno, y para aquellos que piensan que los libros son accesorios o no sirven para mucho, pues nada más imagínense qué es lo primero que se quema en las dictaduras, en el fascismo, en los momentos horribles de la humanidad, pues los libros, porque claro que nos importan y nos forman, ¿no? De aquí les recomiendo un libro que se llama Quemar libros de la editorial Crítica y La invención en un junco de Bolsillo. Los dos son excelentes para abrirse un panorama de lo que decía por ahí Francisco, de la Biblioteca de Alejandría, de la quema de los nazis, y para que veamos pues cómo el libro ha jugado un papel fundamental en toda nuestra historia. No han llegado los mensajes que supuestamente están llegando, no están llegando. Porque justamente es el momento de invitarlas a todos y todos, a todas y todos, a que nos escriban a las cuentas de redes sociales que están viendo ahorita en pantalla, @FCE México y también @Capital21. Ahí vamos a estar recibiendo todos sus mensajes y nos aparecerán mágicamente en una pantalla que tenemos aquí cuando empiecen a mandarnos mensajes. Aquí también hay muchas personas, ya tendremos un momento para platicar con las personas que nos acompañan aquí en la librería Rosario Castellanos. Por ahora nos están diciendo que nos mandan saludos desde Toluca. Silvia Gama, el fanatismo no soporta que exista la cultura, nos dice Silvia. Ya nos empezaron ahí a caer mensajes. Tokio, los saludos desde Tokio de Sid, que él... Son fieles esos. No son japoneses, son estudiantes mexicanos que se reúnen para ver este programa en Tokio. El puerto de Veracruz nos saluda. Fausto Cabrera. Por allá Araceli Peguero, saludos y felicidades por estar en Televisión Abierta. Será otro éxito su programa, gracias. Acapulco se reporta. Enhorabuena. Tuxtla. Tepoztlán. Somos más rápidos nosotros que los que nos están poniendo los mensajes. Ay, Club de Lector 60 presente, Coyoacán, en la Ciudad de México. Nos encantan los clubes de lectura. A mí también, Villahermosa. Por cierto, un club de lectura se reportó hoy y nos trajeron la vaquita, pero me la robaron la vaquita. Javier Amaya, saludos desde la Benito Juárez. Saludos a Javier, saludos a la Benito Juárez. Connie FR nos mandaba saludos también. Guillermo Barrón Hoy desde Ramírez. Chicago, con corazón chilango. Tengo imagen para este club de lectura. Nos mandaron la vaquita con hoyito. Aquí van haciendo su guardadito para la compra de la semana. Entonces, ya ni la friegan porque le pusieron a la vaquita mi cara con lentes y bigote, pero bueno, al menos me dejaron fumando. Se parece poquito. Tiene su cigarrito aquí, su coquita. Va de ganancia. Saludos desde Ensenada, Baja California. Saludos desde Alemania, dice Gustavo Alonso, y bueno, Alemania ha sido parte de cápsula, de este reportaje de la destrucción de libros, pero bueno, para que no se queden picados, vamos con la tercera parte de este reportaje sobre la destrucción de libros. Pero solo se destruyen libros por razones político, filosófico, que están ligadas a los fenómenos del poder. No. Hay una destrucción de carácter mercantil.
Y esto es la última parte que queríamos tener en estos 3 segmentitos sobre destrucción de libros, quema de libros, que es la siguiente. En este país, hay un mecanismo viciado y podrido que nos ha acompañado, que viene de la industria editorial española, norteamericana, francesa e inglesa, que es un libro que tiene su vida para una editorial y que tiene su presentación, sus primeros años de vida, luego ya se salda lo que le sobra y lo que queda en bodegas forma parte de los activos fiscales de la empresa. Esto quiere decir que la empresa tiene que registrar ante Hacienda propiedad por valor de X millones de pesos de libros que no está vendiendo. Como la ley que se hizo sobre el libro no sirve para nada y no tiene reglamentación, entonces, ¿qué hacen las industrias editoriales? Una vez que los libros recorrieron el camino de primera vuelta, segunda, saldo, los destruyen para bajar el activo fiscal en sus bibliotecas, en sus bodegas. Los destruyen y los destruyen ante notario. O sea, un notario llega, hay unas cajas y cajas y cajas, se hacen pulpa, o sea, se destruyen. En lugar de donarse, entregarse a instituciones, repartirse en escuelas, mandarse a prisiones, etcétera, se destruye. Y esto es práctica habitual de todas las industrias editoriales mexicanas, o la enorme mayoría de ellas, excepto el Fondo de Cultura, que decidió desde el primer día que tomamos el poder, no vamos a destruir ni un solo libro, ni los más feos, ni los más invendibles. Buscaremos un camino para donarlos, regalarlos, hacerlo llegar. Bueno, esto está pasando todos los días. En este país se destruyen libros ante notario por razones mercantiles. Listos. Feo, ¿verdad? Qué fea historia. De los nazis al mercantilismo que destruye libros. Ganas no faltan cuando revisamos las bodegas del fondo para destruir algunos de los que hay ahí, pero empiezas destruyendo los de los tarados y los enemigos y los bobos y los libros asquerosos, pero terminas destruyendo los tuyos. Por lo tanto, no se destruyen libros. Nos vamos a una pausa. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Un hombre trans, un padre soltero y una pareja homoparental nos abren la puerta de sus vidas. Yo soy Daniel Ángeles, tengo 32 años, soy tatuador, soy un hombre trans y soy papá. ¿Existe un solo modelo para ser padre? Creo que las paternidades homoparentales justo desafían esa idea de que lo natural, entre comillas, lo biológicamente esperado, digamos, es lo mejor. A los 28 años yo tuve que hacerme cargo de mis 2 hijos. El juez decidió que su madre no podía continuar. Creo que hoy en día las autoridades ya están volteando a ver a nosotros esa situación, que no nada más es un hombre agresor, sino también a veces las mujeres llegan a ser las agresoras. Reportaje 14 presenta Paternidades Diversas. Domingo 20:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Ya estamos de regreso aquí en esta Leer una hora inesperada, esta noche de lectores. Y bueno, nos siguen llegando mensajitos. No sabes lo que se puede hacer. ¿Verdad? Sí, en 2 minutos. Se desapareció en los comerciales. Lo que se puede hacer. Por eso me gustan las pausas. Pero además están aquí R. Rocío. Yo ya estoy más visto que el Tata Lázaro. Pues volvemos
para entrar en una reflexión interesante sobre un personaje súper interesante. Sí, nada más quería mandar saludos y Vénganos. muchas felicidades desde Tlalpan. Que nos encanta que nos escriban los están lectores. los- Silvia Citlali Gama. Tu club de admiradores de Tlaxcala no ha llegado. ¿Qué pasó? Sí, faltan mis Ni el- paisanos tlaxcaltecas. Bueno, pero estuvo ahí Fausto Cabrera, que aunque no es de Tlaxcala, sí es fan tuyo. Pero bueno, hablando ya de los que siempre nos acompañan, ahora vamos a abrirle la puerta a un compañero del Fondo de Cultura Económica, periodista de toda la vida, que nos preparó una cápsula bien No cápsula, interesante. vamos a hacer reportaje. Sí, quedamos que reportar. Yo tengo aquí, lo anterior me parecía más reportaje, pero bueno, ya lo Un estaremos reportaje. platicando. Tenemos diferentes Cápsula suena escuelas a de medicina, géneros Eva. periodísticos, pero a mí me gusta todo el lenguaje, aunque suene a medicina. No, Entonces, no. vamos a ir a escuchar vamos. a Andrés Ruiz. Antes vamos a terminar este debate. Cápsula suena a medicina. Métase usted 7 cápsulas. No. Métanse 7 cápsulas de Kipling y el Imperio, No, que así se eso. titula. Va, y Andrés va a hablar sobre Kipling. Kipling es 2 cosas. Kipling es el héroe ideológico del Imperio Británico, de los casacas rojas, del dominio sobre el planeta entero, pero también es el hombre que vio la India desde abajo. Y ahí está Kim de la India y está Mowgli. Y bueno, también ha sido el gusto de ver a Bagheera y a los animalitos. Esa es la parte más nice de Kipling. Y excelente poeta, por cierto, no se olvide. Pero Andrés explora todo esto y ofrece lecturas. Adelante, Andrés. Mi comentario es sobre el escritor Joseph Rudyard Kipling y su relación con el Imperio Británico. Rudyard Kipling nació en Bombay. Esto es un dato muy interesante, muy importante, porque el Imperio Británico impone un código que es el ius sanguinis, que es la capacidad de todos hijo de súbdito nacido en el imperio se consideraba británico. Esto les sirvió muchísimo porque podían mandar técnicos, militares, doctores, ingenieros a sus colonias y seguían manteniendo su categoría de ingleses. Él nace en 1865, su padre fue John Lockwood Kipling, que era un oficial militar británico que fue enviado a Bombay, que es donde nació Rudyard Kipling. Sus padres se conocen, y este es un dato interesante, a orillas del lago Rudyard. Precisamente por eso, de ahí viene el origen, ahí está el origen de su segundo nombre, Rudyard Kipling, con el cual fue conocido. Cuando tenía 6 años, él y su hermana Trix fueron enviados por sus padres a Inglaterra a un hogar, una escuela que se llamaba Lorne Lodge, dirigida por un militar absolutamente represivo, y Rudyard Kipling se siente abandonado, se siente solo y realmente padece esa etapa de su educación que dura 6 años. Como él siente que no tiene la capacidad para conseguir una beca en Oxford, le pide a su padre que le consiga trabajo en alguna de las colonias y es enviado a Lahore, en Pakistán, donde se emplea en el Museo de Artesanías de la localidad. Pero más importante de eso es que él empieza a trabajar en un periódico que se llama La Gaceta Civil y Militar, que es precisamente donde empieza a pulir, a velar sus armas como escritor. Empieza a hacer crónicas del imperio y ahí es donde se revela ese gran escritor que fue Kipling. Él se vuelve un hombre muy importante para la revista, para la Gaceta, y después pasa a otra Gaceta que se llama El Profeta, todavía más importante.
Después viaja, y esa es una de sus características también, es un hombre que viaja constantemente, se traslada, va a Yokohama y después se va a Estados Unidos, recorre toda la costa este, desde California hasta Washington, y luego entra en Canadá y al final se asienta en Vermont, en Virginia. Ahí conoce a un editor estadounidense y se casa con su hermana. En esa residencia de Vermont es donde nace su primera hija y donde nace también uno de sus libros emblemáticos, El libro de la selva. Es feliz en esa parte de su vida, pero un hermano de su esposa Carrie lo empieza a acosar judicialmente y él decide regresar a Inglaterra. Se dice comúnmente que fue el escritor más pragmático y más aferrado al espíritu de su tiempo después de Shakespeare, de ese tamaño. Se equivocó muchísimo en sus análisis políticos de la Gran Bretaña, pero pronosticó que la retirada de los ingleses de la India iba a provocar una guerra tremenda, y fue lo que provocó, una guerra de castas y una guerra religiosa entre los hindúes y los musulmanes. Su hijo John se alista en la Primera Guerra Mundial y a los 18 años muere en la primera batalla, la batalla de Loos en Francia. Él conoce personalmente al rey Jorge V porque está en la comisión de tumbas de la guerra para recuperar el cadáver de su hijo. A pesar, y habría que decirlo, y es parte de esas contradicciones, a pesar de su amistad con Jorge V, él fue postulado a 2 premios importantísimos literarios en la Unión Soviética y postulado a ser caballero del imperio. Las 3 proposiciones las rechazó. Sin embargo, en 1907, cuando tenía solo 24 años, le conceden el Premio Nobel de Literatura. Fue el primer inglés en obtenerlo y el más joven en toda la historia. Es un hombre cruzado, nuevamente les digo, de contradicciones. Habría que señalar, por ejemplo, que esta forma de plantear su estética colonialista impactó profundamente a los británicos, pero también creó una saga importante para conocer la vida cotidiana del imperio. Si Conrad se dedicó a desentrañar la perversión profunda de lo que era el colonialismo, Rudyard Kipling fue el mejor de sus cronistas a partir de la vida de la gente cotidiana y de los hombres que combatieron allí. Él decía que el imperio no era solamente por los bienes materiales, sino por lo que eso representaba. Es decir, hombres que iban a mejorar las condiciones de vida de poblaciones atrasadas. Evidentemente un eurocentrismo desbocado, pero estaba en mejorar los cultivos, en paliar las enfermedades, en combatir la arbitrariedad de caciques y reyesuelos. Ese fue Rudyard Kipling, uno de los más importantes escritores del siglo XX. En la librería Rosario Castellanos, donde me encuentro, hallé estos libros de Rudyard Kipling, de los cientos. Fue un escritor muy prolífico. Desde luego, el libro de las tierras vírgenes. Los mejores relatos de Rudyard Kipling. Capitanes intrépidos. Los flecos de la escuadra. La litera fantástica. El hándicap de la vida. El libro más emblemático, que es El libro de la selva. Otra versión ilustrada del libro de la selva. Los cuentos de Así fue. Cuentos de las colinas
la tumba de sus antepasados, nada más para darse una idea de la múltiple cantidad de libros que escribió Rudyard Kipling. Bien. Andrés, vente para acá. Está con nosotros Andrés en la primera fila. Quítate la máscara del vampiro y vente para acá. Alguien dijo, es que esto de tirar libros desde un segundo piso de librería es como feo, ¿no? Dijimos, no, es simplemente irreverente, porque no los tiramos, los lanzamos. Pero ¿en qué parte de la librería están los libros? Están allá arriba, en el segundo piso. En esta parte, ahí es donde estaban los libros de Rudyard Kipling. Pero, ¿y los que tiraste, Andrés? No los tiró, los lanzó. Los lancé y ninguno se cayó. Todos cayeron en el piso, sobre el techo del librero. Los tiró, pero a su mochila, seguramente. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Pero yo tengo un reclamo, nada más. Ahí faltó que Andrés lanzara un libro, que lanzara Vientos del Pueblo, que publicó el Fondo de Cultura Económica, un libro muy, muy económico, perteneciente a creo que es el de las vírgenes, ¿no? Riki Tiki Tavi, un cuento muy económico que pueden conseguir en Vientos del Pueblo. Y yo no sé si ustedes ven el calendario todos los días, pero hoy es 14 de junio, hoy es cumpleaños nada más y nada menos que de Pessoa, pero también es cumpleaños del Che Guevara. Y entonces voy a abrir la puerta para que acá quien sabe hable de esto. Pero antes yo le tenía una pregunta a Paco Taibo. ¿Es verdad que el Che Guevara trabajó en el Fondo de Cultura Económica? Sorpréndanse, sí. Es cierto, el Che trabajó en el Fondo de Cultura. No sé si ganó algo, no sé si le pagaban por trabajar. No alcanzó quincena. No alcanzó quincena, pero la historia es más o menos como sigue. El Che estaba malviviendo después de que regresó de la represión en Guatemala, viajó hacia México exilado, vivía de fotógrafo ambulante, fue periodista, chafa, todavía no había logrado conectar su trabajo como médico. Y entonces su amigo el Patojo fue acogido por Orfila en la sede del Fondo de Cultura y le dio trabajo de velador. Orfila era continuamente defensor de latinoamericanos perseguidos en todo el continente. Y entonces el Patojo le dio subempleo a Ernesto Guevara y en la oficina, que era la central del fondo en aquella época, en Avenida Universidad. En Avenida Universidad, la librería Daniel Cosío Villegas actualmente. La parte de atrás era parte de la librería, ahora desapareció y se volvió una tienda de animales domésticos o algo así. No incluyamos priistas, panistas, porque esos no son... Sin marcas. Sin marcas, esos no son domésticos. Desapareció esa parte de atrás, pero ahí estaban las bodegas y la imprenta del fondo. Entonces fuimos a ver si encontrábamos una huella de las bodegas, porque ¿qué hacía el Che cuando trabajaba subempleado en el Fondo de Cultura? Pues no hacía nada, era velador y iba en las noches con un sleeping bag, tendía su sleeping bag en la bodega, dizque para vigilarla, pero se puso a leer El Capital. Y ahí la primera lectura. Entonces queremos poner una microplaca de este tamaño, nada exagerado, porque no nos va el bombo y el platillo, para decir, aquí medio trabajó Ernesto Che Guevara en la librería del Fondo, en Avenida Universidad, en la librería Daniel Cosío Villegas. Ahí también vivió don Daniel Cosío Villegas, hasta arriba había un departamento. Estamos hablando del año 55 y coincidencias de la vida. En el año 59 triunfa la Revolución Cubana y también en ese año nace la Colección Popular, fundada por Arnaldo Orfila Reynal cuando estaba al frente del Fondo de Cultura Económica. Parte de los pequeños datos curiosos que iremos sacando en este programa. Pero bueno, como ya tenemos aquí un Vientos del Pueblo, yo ya presumí, pues ustedes traían ahí medio cosas locas, ¿no? Cuéntenos qué sigue con los Vientos del Pueblo. Allá donde en estos momentos alguien con playera amarilla está levantando la mano, compañeros. César, que está ahí, está la colección de Vientos del Pueblo. Les hacemos una propuesta bien sencilla. Vayan, escojan uno, vuelven y lo comentamos entre todos. Nada más escojan uno que ya hayan leído y que les guste.
Nada más no se avienten todos al mismo tiempo, ¿eh? No se vayan a pegar. Sobre todo, no pisen los cables, no pisen los cables. No se vayan a tropezar, pero vayan por su viento. No tiren los monitores, no, pero... Les recordamos Vientos del Pueblo, ya lo pudieron ver acá cuando estábamos enseñando Riki Tiki Tabi. Es una colección súper económica que trae textos que pueden ser cuentos, crónicas, pequeños fragmentos de libros de historia, que además están ilustrados y que son sumamente económicos. Es una forma de acercar la lectura a las personas que no se atreven a gastar por primera vez 100 pesos, 200 pesos en un libro de un autor que a lo mejor no conocen, ¿no? Ayer estábamos platicando de un libro de Liliana Colanzi, ¿no? Que es una autora ecuatoriana, boliviana. Gracias. Boliviana, que a lo mejor conocemos 5 personas en México porque el resto de sus libros son bien caros. Entonces, el que te acerques por primera vez a un autor por 15 pesos, pues es muy útil. Como ya todos se fueron a sus lugares, ¿cómo vamos a hacer esta dinámica, Paco? Dejo mi micrófono y me preparo para Pues la dinámica atrapar. es bien sencilla. Yo aquí tengo el mío. Pero ya esa es trampa, ya sabías que querías hablar de eso. Porque me ven feo cuando me levanto a mitad del programa, pero así es la televisión en vivo. Tiene que parecer cualquier cosa menos televisión de estudio. Y es la formación. Es buenísimo, camaradas. Buenísimo. Solo 20 papiros, 20 pesos. Y es de Jerzy Andrzejewicz, el novelista, gran novelista polaco, coautor de varios de los guiones de las películas de Bagdad. Y la formación es la historia de un campo de concentración durante 3 días. Antes de que empiecen los campos de exterminio de judíos, es un campo de concentración para disidentes y resistentes polacos. Y cuenta cómo desaparece en el primer día un preso. Y los nazis de las SS que encontraron en el campo enloquecen. Y cuenta qué pasa durante estos 3 días. Es un libro conmovedor y lo ilustró Edu Molina y es buenísimo. ¿Alguien no lo ha leído por aquí todavía de los que están presentes? Se lo voy a regalar a la compañera que tengo ahí. Espera. ¿Erra se va a poner guapa? No. ¿Erra se va a poner guapo? No. Yo no tengo problema. Regala tú el libro y mientras tanto. Ahí está Sandra Montoya que te lo va a cobrar. No, que te lo va a regalar. Lo había regalado, ya anda sacando lana. ¿Alguien más quiere comentar el libro que se jaló? Lo regalado no se quita. ¿Qué traes tú? Pues Los convidados de agosto. De Rosario Castellanos. Lo leí hace mucho tiempo. Es muy buen libro, muy buen libro. Papitas de colores. ¿Qué más trae uno que jaló? Ahí, está levantando. Sí. El Bolívar. O sea que te tocaron 2. Uno regalado por mí y otro que fuiste a Ya jalar. ya lo leí ¿Y en qué tal? casa. Me gustó mucho porque previamente vi una miniserie, yo desconocía muchas cosas de Simón Bolívar, me impactó la historia y este libro me sirvió para reafirmar o reforzar lo que vi en esa miniserie y pues más mi admiración para este personaje. Gracias. ¿Alguien más? Bravo. Tenemos un público tímido. Ha de ser un error eso. Ha de ser que este es el primer programa. Porque habitualmente cuando dices, hay libros de regalo ahí. No, pero es que no eran de regalo, van a buscar y no son de regalo. Pero Norma, la señora se llevó uno de regalo, el de la formación de Jerzy Andrzejewicz, porque después de leerlo le va a gustar tanto que va a leer Las Puertas del Paraíso, que es un novelón maravilloso, Ay, maravilloso. y que además cuesta 30 pesos, una traducción de Sergio Pitol, bellísima. Buenísima, Andrzejewicz. Pero los programas de libros y los programas en vivo son raros. Los libros también son raros. Y así vamos a ir ahora a ver un reportaje que hizo nuestro compañero Eduardo Limón sobre los libros raros.
nacido en Bruselas, Bélgica, en 1952, filósofo y jurista, pero sobre todo un apasionado de las lenguas, François Host aportó a la historia del mundo, pero particularmente a la historia de las ediciones del Fondo de Cultura Económica, este libro interesantísimo que trata acerca de una de las manifestaciones más complejas y apasionantes de la cultura: traducir, defensa e ilustración del multilingüismo. Desde aquella gigantesca Torre de Babel que fue encadenando distintas formas de pensar, pero a la vez con ello un pensamiento general en el que todos los seres humanos se comprendían, hasta los ensayos contemporáneos en los que la traducción se ha vuelto casi científica, académica, precisa. François Host recorre el panorama interesantísimo y apasionante que siguen el camino de las lenguas y también la ética, sí, por supuesto el conocimiento, pero particularmente la ética precisa, transparente que el traductor debe tener con relación al texto original para procurar que las ideas prácticamente como las haya pensado el escritor sean traspasadas a otras lenguas y que así lleguen a los ojos fascinados del lector, que comprenderá lo que originalmente aquel que lanzó la botella al mar del conocimiento quiso enviarle. ¿Cómo hacer para que un francés que dice, ay, siento gatos en la garganta, realmente a través de la traducción pueda traspasar esta idea hacia un lector convencional? Bueno, pues diciendo muy posiblemente que el personaje se encuentra muy agripado. O cómo traducir desde el inglés que un personaje se encuentra durmiendo bajo un puente profundamente, dice el idioma original, darkness, bueno, pues que está bajo un puente oscurísimo y ello cambia la relación que tenemos con respecto al personaje. Bueno, el libro, más que extraño, es en todo caso fascinante porque arroja luz sobre un tema del que muchas veces hablamos poco, pero que en realidad sustenta una buena parte de la industria editorial: el uso de las lenguas y su conveniente traducción. Desde Dante Alighieri, pasando por la Francia absolutista, hasta el momento actual que vivimos con respecto a las traducciones contemporáneas, académicas y precisas, traducir, una defensa del multilingüismo, de François Host. Es el libro sí extraño, pero sobre todo realmente fascinante, que siendo parte del Fondo de Cultura Económica y de nuestras grandes ediciones, el día de hoy les presentamos aquí en nuestra sección del libro extraño. Traducir, ¿lo habían pensado? La traducción, un pilar de la industria editorial. Qué buen libro nos recomendó Eduardo Limón. Y ahora nos vamos a un corte. Dilatación de pupilas, pérdida del habla. Dolor de piernas, sudoración intensa. Exaltación, risa contagiosa. Así que, ¿y si hoy mejor te das una sobredosis de vida? Se siente exactamente lo mismo y no te destruye. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Apúrate antes de que se despierte. Mañana llega Carmelo y no me puedo quedar con él. Hazme el favor de cuidármelo unos días. Cuando se vaya Carmelo, regrese por él. Ni creas que te lo voy a dejar para siempre. Ni para siempre ni para ahorita. Ahí te lo dejo. Ya tú sabrás qué hacer con él. ¿Me vas a dejar así? Qué regrampario contigo. Cinema 14 presenta La Tiricia, función para desvelados, domingo 23:35 horas. Canal 14, tus causas, tu canal.
Recibo saludos desde Argentina. Muchas gracias, compañeros. Desde Rayón, San Luis Potosí, desde Nezahualcóyotl. Y hacen mucha falta librerías en los diferentes estados. Entiendo que en Oaxaca hay muchísima demanda, pero hay poca oferta y pocas librerías. Bueno, una buena noticia. ¿Qué? Vamos a reinaugurar nuestra librería que estuvo desaparecida durante año y medio, por razones que algún día explicaremos, echándole la culpa a quien haya que echársela, pero a fines de este año la librería de Oaxaca se reabre nuevamente, la que está en el Macedonia Alcalá. Por ahí Los Cuervos, Mensajería Temática, dice: qué alegría que tomen este espacio. Aprovecho para recordarles sobre el Fondo del Miedo de Murillo, que también fue quemado en Argentina, hablando de destrucción de libros, pero lo podemos recuperar. Los Cuervos, Mensajería Temática, nos están escribiendo desde Tucumán, unos compañeros que conocimos hace algunas semanas en la Feria del Libro de Buenos Aires, muy buenos amigos, hablando de motivos de quema. Exacto. Y mira, sí era de Tucumán, tenía razón. Una escritora dinosauria puso en su testamento que la cremen junto a su colección de novelas y lo hicieron. Bueno, eso ya es una cosa... Se llama autocrítica, eso se llama autocrítica. Por ahí nos escribió Laura Gachús: Paco, gracias por compartir. Hoy más que nunca se necesita leer para que el mundo no nos cambie. Yo estoy haciendo la lista de algunos de los libros que están recomendando. ¡Viva la lectura! Vero Patiño. Uy, Vero Patiño, ahorita te vamos a bombardear en un momento con Popular Cómic. Lo bueno es que hoy es 14, mañana es 15 y mañana pagan, ¿no? Entonces, bueno, pueden ya sacrificar lo último que les quede ahí de la quincena para comprar todos los libros que estamos recomendando y por suerte son muy económicos. Antonia Velázquez dice: en Querétaro pocas bibliotecas y poca difusión del Fondo de Cultura. Hay una librería de la red Educal. Y del fondo también hay en Querétaro. Pueden entrar a la página fondodeculturaeconómica.com y encontrar, hay una parte que dice librerías, donde encontrarán todas las librerías, no solamente en la República Mexicana, en la Ciudad de México, sino también en otros países. Pero algo que siempre nos dicen en los comentarios o que nos habían estado persiguiendo mucho era la necesidad de tener cómics económicos, y yo veo algunos en sus manos. Yo creo que el lanzamiento por parte del fondo de la colección siempre me sobra una mano a mí, ¿no? Es como cuando lees libros porno, te faltan manos para leerlos, ¿no? Los Escorpiones del Desierto es un libro magistral, una historieta brillante, hecha por el maestro de todos los maestros del siglo XX, por el argentino-italiano, más italiano que argentino, Hugo Pratt. En 3 tomos hizo una colección de novela de guerra gráfica que cuando decidimos hacer Popular Cómic, el fondo no tenía una colección de historieta y de novela gráfica. Les parecía demasiado revulsivo para su arqueológico pensamiento a los que me precedieron. Y entonces lanzamos. Fue una aventura, Rocío y yo participamos de este proyecto del lanzamiento de Popular Cómic. Arrancamos con el Guetta y con Joteley. Joteley de Horacio Altuna, un autor argentino, ¿no? Que son cómics que tratan de partes históricas, ¿no? Que eso también son novelas gráficas basadas en la vida real. Y yo ahí descubrí, y eso me lo enseñó Paco, el libro más bonito del mundo. Ahorita que les cuente Erra del suyo, pero cada quien escogió uno y yo escogí el de Huracán, de Ricardo Castells, y realmente, por muchos libros bonitos que tenga, este es de mis favoritos. Sí, lo abrimos, si me lo regalo. La historia es que en 1724 salía una flota de Cádiz que iba a transportar 400 toneladas de lingotes de oro a Veracruz. Y a la mitad se quedan atrapados los personajes en un huracán. Entonces está lleno de misterio, pero tiene las ilustraciones más bonitas que se puedan imaginar, así que lo recomiendo muchísimo. Huracán, El Guardián del Mercurio, de Ricardo Castells. Es una belleza, devuélveme mi micrófono, que nomás te lo presté. Es una belleza, una belleza. Castells murió desafortunadamente muy, muy joven. Iba a ser la gran estrella del cómic español, y estaba haciendo experimentos de cómo contar. Le faltaba un largo aliento de una historia muy potente, pero es una absoluta belleza, donde demuestra las posibilidades de la novela gráfica.
luego se publicó. No, ese es de los últimos que se ha publicado, Huracán de Ricardo Castells. Vienen nuevos títulos en esta parte de la colección popular cómic o de la subcolección de la popular en cómic y de novela gráfica. El primero, como ya dijeron, fue el de Joteley de Horacio Altuna, ese sí argentino. Otro que se publicó y que a mí me gusta mucho es Los años de Allende, una novela gráfica hecha por Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, que cuenta la historia de un periodista que es enviado desde Estados Unidos a Chile en el año 70 a cubrir lo que se estaría gestando por allí, lo que era el movimiento de Salvador Allende. Entonces cubre esos primeros 4 años y vemos cómo hay una emoción de la gente por Allende, pero también cómo hay redes oscuras contra él. ¿Y qué? ¿Bailamos? ¿Reportaje? Y es que justo tenemos un reportaje que por ahí nos preparó una querida compañera que nos estará acompañando y siguiendo desde la Colonia del Valle, Verónica Ortiz. Entonces vamos a ver un reportaje de la querida Vero Ortiz. De libros feministas. Sí, y de libros de transexuales y de libros homosexuales, libros de la variación del mundo del sexo. La mejor librería que hoy hay en México es una librería de la cadena Fondo Ducal, pero estaba como escondido este acervo notable. Dejemos que Verónica nos lo cuente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en esta maravillosa librería de Coyoacán, la Elena Garro, que por cierto, aquí la tenemos, Elena Garro. Hay un área de libros de ella bien importante como referencia. Además hay algunos libros con un descuento extraordinario. Este es el Centro Cultural Elena Garro, ya se los han platicado en este espacio, y es un lugar que tiene cafetería, talleres, espacios para hacer talleres, espacios también para libros muy particulares. Por ejemplo, tenemos ahí arriba todos los libros de arquitectura, arte. Hay espacios de verdad que hay que ir descubriendo en esta librería. Y bueno, yo descubrí un espacio que me parece muy interesante por lo siguiente. Les voy a contar una historia. En 2007 se compraron, esto quiere decir hace casi 2 sexenios, se compraron una infinidad de libros sobre feminismo, género, estudios de género, sexualidad, nuevas masculinidades, en francés, inglés y algunos en español. Libros carísimos, eran y están y siguen estando en más de 1,000 pesos algunos de ellos. Claro, los libros se fueron quedando, fue una mala compra. Hay más de 3,000 libros en una bodeguita que ustedes los invito a que pasen a verla. Es una bodeguita pequeña, sin embargo hay más de 3,000 libros ahí con temas que les van a parecer muy interesantes, sobre todo a quienes están trabajando sobre el tema, estudiando sobre el tema, tratan el tema o inclusive son grupos que dan apoyo o que están en esta dinámica de por ejemplo, las nuevas masculinidades. Aquí tenemos varios libros interesantísimos de las nuevas masculinidades, pero tenemos también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Teresa de Lauretis o Butler, ahorita se las enseño. Ellas dos le entraron muchísimo al tema, a los textos sobre queer, sobre lo raro. Butler es una de las personas que más se está vendiendo y recurriendo a sus investigaciones, y ya todo lo nuevo, por ejemplo, de la Butler, que es este libro que mucho les recomiendo. Y que desde luego estos nuevos libros, que es como la mitad para acá de lo que estoy enseñando hoy, tienen precios muchísimo menores. Bueno, la buena nueva es que va a haber descuento en los libros que llegaron en 2007. Entre el 20 y el 50% van a estar. Si van a estudiar el tema, que por ejemplo está este maravilloso libro, Sexo y Género en la historia, en la perspectiva de la historia. Está en inglés. Es un libro fascinante para quien está precisamente trabajando estos temas. Sí, y hay mucho de Simone de Beauvoir, obviamente. Bueno, es que es fascinante lo que hay. Muchas gracias, soy Verónica Ortiz. Hasta la próxima. Ya volvimos, ya nos vamos, pero pueden escribirnos a @FCMéxico y a @capital-21. Ahora sí me lo aprendí muy bien. Y si quieren seguir viéndonos, Rocío.
Acuérdense que se retransmite el domingo en el canal 14 a las 6 de la tarde. Y que mañana estaremos en el programa del Fondo de Cultura, que estamos todos los miércoles en Desde el Fondo, mañana a las 8 de la noche, y pasado en el programa República de Lectores por internet. Que la comunicación siga y que este experimento, hoy tendremos que sentarnos y pensar un poco si salió o no salió. Espero que la respuesta sea la de ustedes, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí en la librería Rosario Castellanos en la Colonia Condesa. Gracias a que nos acompañaron desde la señal de Capital 21, desde el 14 el domingo y desde las redes sociales. Leer es una hora inesperada. Hasta luego.